Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos más. Recién son las 16:58. Así que vamos a esperar hasta las 17 para poder comenzar con esto que hemos llamado perspectiva de género en el derecho laboral. Esperamos unos minutos para dar comienzo entonces a esta pequeña charla con sugerencias, con algún fallo. Bueno, vamos a tratar de compartir la pantalla. Antes que nada, les quiero dar la bienvenida a todo el grupo de abogados del Foro Laboral de Mendoza, que ahora es un grupo nacional, porque prácticamente todos los días hay 4 o 5 colegas de todo el país que se van sumando. Ya somos más de 1000, 1017 creo, exactamente, de todo el país, del norte, del sur. Me alegra que venga gente de Corrientes, de Salta, de Tucumán, de Río Gallegos, bueno, y también tenemos gente de Mendoza, obviamente, de Buenos Aires, que aportan mucho. Muchos de ustedes hoy se preguntarán por qué yo estoy acá, si estaba programada la segunda parte de la charla de liquidaciones profundas o profundizadas del doctor Diego Souto. Pero resulta que Diego, que es un investigador, es un jurista que se la pasa leyendo, me pidió un favor, y es que al descubrir nuevos fallos en la temática que él va a tocar, que iba a tocar hoy justamente, y además quiso invitar a una colega que sabe mucho sobre también el tema de discriminación, o sea, indemnización agravada en la discriminación, por ejemplo, y DNU. Entonces me pidió que lo pasáramos para el viernes 26. Para no dejar libre esta jornada, yo hacía tiempo que me estaba dando vuelta por la cabeza este tema, que para mí es muy importante porque yo aparte lo vivo a diario. Ustedes no sabrán, pero yo soy asesor de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza y formo parte del equipo de la Oficina de Prevención y Abordaje de la Violencia en el ámbito laboral. Razón por la cual este tema es un tema que lo estamos a diario. Así que cualquier pregunta que me quieran hacer, lo pueden hacer a posteriori. Voy a poner acá, a ver, vamos a ver, las preguntas las van a hacer entonces después de los comentarios, y al finalizar las vamos leyendo y vamos charlándolas. Entonces, como disparador en esta temática, yo busqué un fallo que me quedó también del año pasado y siempre lo quise tocar porque acá en Mendoza pasó desapercibido, que es el fallo Muñoz, que es uno de los primeros y pocos fallos que en Mendoza yo diría que es la punta del iceberg, porque empiezan a surgir estos fallos con perspectiva de género en una cámara laboral. Acá en Mendoza tenemos Cámara Laboral y después tenemos Corte Suprema o Suprema Corte. La Suprema Corte también nos ha dado fallos con perspectiva de género. Así que vamos a tratar y para eso vamos a iniciar, voy a ver si puedo compartir este Power que tengo por acá. Ustedes van a decir si lo van a ver. Y vamos al análisis del fallo Muñoz, perspectiva de género en el derecho laboral. Para, digamos, comenzar con esto, vamos a contextualizar el tema, y no podemos hablar de perspectiva de género en el derecho laboral sin que veamos primero la ley 26.485, que nos da el marco normativo general
yo diría, y más específico en la República Argentina, más allá de que tenemos la Constitución Nacional que da, digamos, la base general, pero la parte más específica sobre violencia contra la mujer o la violencia contra el género es la ley 26.485. Esta ley 26.485 se la ha utilizado o se la utiliza erróneamente, puede ser involuntariamente por los medios, porque se habla de una ley de violencia de género y al decir de violencia de género parcializa lo que la ley especifica. En realidad la ley es una ley que nace en el 2009, y ustedes imaginen el Congreso de la Nación en el 2009, donde no se hablaba de estos temas, o si se hablaba era de un grupo minoritario de mujeres que por ahí se las veía por televisión y nadie las entendía, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Imagínense el Congreso votando esta ley. No pusieron obstáculo, ni tampoco mucho debate, como el debate que pudo haber tenido la ley de divorcio o la de despenalización del aborto. Así que, por suerte, no hubo mucho debate en este aspecto, en el sentido de obstaculizar la ley, y surge una ley que a mi criterio es muy, muy, muy interesante. Además, esta es una ley que sale en el 2009, pero el antecedente más cercano es la Convención de Belén do Pará, que firma Argentina en 1994. O sea, fíjense toda la cantidad de años que pasaron para que desde dicha convención, donde se juntaron, fue una convención de mujeres justamente latinoamericanas respecto a la violencia contra la mujer y discriminación, donde los estados participantes se comprometían a llevar políticas públicas al respecto, y sin embargo, muchísimos años después, recién tenemos la ley 26.485. Al lado, fíjense que les puse la ley 26.743, que surge en el 2012 y que es la ley de identidad de género. Es decir, es posterior. Entonces, como, digamos, tiene que ver con el género y obviamente es parte, vamos a subsumir, si se quiere, que aquí se habla del 26.743 en la 26.485. Vale decir que cuando hablemos de mujeres, vamos a hablar de mujeres que biológicamente son mujeres y también aquellas que surgen por identidad de género. Por eso la fotito que coloqué aquí. Esta es una característica de esta ley, lo tengo que decir porque si no, no vamos a entender el fallo. Y es importante que lo sepan porque este tema es un tema, todavía sigue siendo como un tema tabú, no sé si en la sociedad, pero sí en la sociedad jurídica. Por lo menos en la parte, hay muchos abogados que desconocen de esta temática y se pierden muchas oportunidades. Lo digo porque nos consultan mucho en la oficina. Hay operadores jurídicos como jueces que son reacios a este tema, sobre todo los hombres, y también hay mujeres que se oponen, digamos, no sé si por desconocimiento o porque creen que esto es el producto de una ideología, cuando no. Yo cuando me posiciono y estoy dando esta charla, lo hago de un punto de vista académico y me baso en la doctrina, en la ley y en todas las opiniones jurídicas que existen, no es una opinión ideológica. Lamentablemente los medios cubren sí los desórdenes que pueden provocar algún sector minoritario de mujeres reclamando a lo mejor derechos como los derechos que les corresponden, pero no es la forma. Entonces, por ahí se malinterpreta esta temática. Entonces, vamos a visualizar esta ley y vamos a decir que es una ley de orden público. En forma expresa determina que es una ley de orden público. ¿Sí? Es una ley de orden público. ¿Qué significa que sea una ley de orden público? Significa, además está decir, para todos los que somos colegas acá, que es una ley que no puede soslayarse, no puede irse de lado. No es una ley que un juez pueda evitar, entre comillas. No es una ley que pueda excluir si se plantea, y además iura novi curia, tiene que aplicarla. Y si uno la plantea como abogado, digamos, en la situación, como ya vamos a ver, entonces debe tener en cuenta. Y esto es muy importante porque la ley
también determina responsabilidades de los funcionarios públicos, entre ellos los jueces, si no hay un juzgamiento con perspectiva de género. Es también una ley transversal. Cuando hablo de transversalidad jurídica, estoy hablando de que se trata de que esta ley atraviesa el contenido de esta ley todo el ordenamiento jurídico argentino. No solamente lo penal, que siempre los medios lo ven en lo penal, cuando un hombre golpea a una mujer o hay feminicidio, sino también en otros ámbitos, en lo laboral, en lo civil. Vale decir, si tenemos una situación civil y la mujer se encuentra en una situación, como la vamos a ver en la definición de la 26.485 de violencia, el juez debe tener en cuenta esto, sobre todo en tema de daños, por ejemplo, ¿no? Lo mismo en lo laboral, ya vamos a entrar en ese tema. Es una ley también muy interesante porque otorga facultades a cualquier juez a adoptar medidas preventivas urgentes, siempre y cuando existe una prueba también contundente. Y con eso me salteo, digamos, uno de los rasgos, y puedo decir que también es una ley que otorga competencia especial a cualquier juez en respecto a la medida preventiva. Después veremos, una vez adoptada la medida preventiva, el juez puede transferirlo a otro o remitirlo a otro fuero, ¿no? Por ejemplo, si existe algún tipo de acoso de tipo laboral, a un juez de paz para que tome medidas preventivas urgentes y después sobre el fondo vamos a ir o me va a remitir a una cámara laboral. Esto es importante saberlo. Y después es una ley que define conceptos, muy claros, por el cual no existe un gris que uno pueda llegar a interpretar que se dijo tal cosa u otra. Son conceptos muy claros y define los sujetos, sobre todo en especial el sujeto activo que causa la violencia, que se van a sorprender, que ahora lo vamos a ver. La ley 26.485 nos dice, cuando nos habla de la definición de violencia, que es toda acción o omisión que cause un daño a una mujer, vuelvo a reiterar, mujer en sentido amplio, cuando se encuentra en una relación desigual de poder. Y esto es lo más interesante, cuando se encuentra en una relación desigual de poder. Acá se torna operativo esta ley y acá se aplica. No en cualquier relación, sino cuando la mujer se encuentra en una relación desigual de poder y sufra actos de violencia, acción u omisión que le cause un daño, en sus distintos ámbitos y características, torna operativa esta ley. Esto es bastante interesante. Les voy a decir por qué. Porque la ley no define, cuando define violencia, no define que el varón, el hombre, es quien comete violencia contra la mujer. Eso lo dice en una segunda parte como la violencia indirecta. La primera parte en la que yo me refiero a la violencia directa. Entonces, ¿quiénes son sujetos activos de violencia? La ley se centra específicamente como sujeto tutelar, tiene a la mujer, en su sentido amplio. Por lo tanto, sujeto activo puede ser cualquier persona física o institucional que cause un daño a la mujer cuando exista relación desigual de poder. Esto se lo llevamos a nuestro ámbito, que es lo que nos interesa. Podemos decir entonces que la relación laboral es una relación tensional desde su origen y por supuesto es una relación desigual de poder, porque existe un empleador, una parte empleadora, hombre, mujer, institución, que toma los servicios, el trabajo de un trabajador, el trabajador o trabajadora en este caso, se pone a disposición por necesidad, pone a disposición su esfuerzo, su tiempo y todo por una remuneración para poder solventar justamente su sustento y el de su familia. Entonces queda claro que los sujetos activos de la violencia, contrariamente a lo que dicen los medios, no es solamente el varón,
puede ser cualquier sujeto, ¿no? Incluso la ley habla de Estado, del Estado mismo, o funcionario del Estado, una mujer policía, por ejemplo, contra una mujer, más allá de un delito puede haber de abuso de la autoridad, también tenemos operativa esta ley. Entonces, la pregunta es, ¿solo el varón? No, no es solo el varón. Por eso tener en cuenta que en el ámbito laboral, que es una relación desigual de poder, esta ley se puede tornar operativa en algunos casos. La ley, a su vez, define varios casos de violencia. La violencia psicológica, que no me voy a meter a definir porque ya sabemos más o menos de qué se trata, que está en todos lados, digamos, ¿no? Lo que es el bullying, lo que es el denigrar a la persona, el humillarla, ¿no? El de mantenerla en una situación de debilidad, de vulnerabilidad, de considerarla inútil, etcétera, etcétera. Pero vamos a meternos a dos situaciones de violencia que dice la ley, que es muy importante y que a veces los colegas desconocen y que también desconocen o, digamos, no lo tienen en cuenta algunos operadores jurídicos. Primero, la violencia económica y patrimonial. Y lo que puse ahí, lo puse, o sea, lo copié para que lo puedan ver, que no es una idea mía. La violencia económica y patrimonial es la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer necesidades y privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. O la limitación o control de sus ingresos, como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Fíjense qué interesante estas dos frases, porque y ahora les lleno la cabeza de preguntas, si yo tengo una trabajadora sin registrar, ¿dónde? Tiene un salario por debajo de la escala salarial, con lo cual percibe un salario menor. En segundo lugar, estoy obstaculizando como empleador o empleadora que tenga seguridad en su salud, porque no le pago obra social. En tercer lugar, también le estoy obstaculizando su futuro patrimonial respecto a porque no pago aportes. Entonces, pregunto porque esta fue mi tesis de maestría, ¿no? Aprobada. La omisión de la registración de una trabajadora, mujer, a la luz de la ley 26.485, ¿no es violencia económica y patrimonial? Les dejo la pregunta, pueden hacer el planteo. Cuando yo hice este planteo a la directora de tesis, la directora general de tesis, me miró con una cara y tuve que sostenerlo. El doctor Grisolía, Julio Grisolía, que también leyó esta tesis, le pareció bien. Finalmente la aprobé la tesis, pero es para pensarlo. Está bien. Esto podría ser una bomba, pero la ley está, qué sé yo. Voy a tomar un poco de agua. La ley también habla de violencia laboral, que es la otra clase de violencia. Y bueno, no tengo mucho que decir, pero básicamente, si ustedes lo leen, en la parte de abajo, primero dice, fíjense, discrimina a las mujeres en el ámbito de trabajo. ¿Conocemos casos? Sí, tantos públicos o privados. Obstaculiza su acceso al empleo. Entonces, cuando preparamos, ¿no es cierto?, vamos a evaluar para ver si ingresa, que le preguntan, ¿sos casada? Sí. ¿Tenés hijos? Sí. 3. ¿Menores? Sí. Ah, qué problema. ¿Sos casada? Sí. ¿Cuándo te casaste? Y hace un año. ¿Tenés pensado tener hijos? Sí. O sea, vas a estar embarazada. Bueno, esto también aparece. Ni hablemos de la apariencia física. ¿Sí? O también
lo que hoy estamos viendo para evitar el DNU, la doble indemnización, este hostigamiento constante y psicológico para llevar a la trabajadora a una renuncia. También lo estamos viendo. Bueno, eso es violencia. Todo esto que está acá, muy bonito, lo vamos a ver plasmado en el fallo. Por eso les pido que esperen un poquito. Bien, esta ley, la 26485, puse el artículo entero del artículo 16 porque le da un montón de derechos a la mujer que no están reconocidos en otras leyes. Y entre ellas, la más importante es a obtener una respuesta oportuna y efectiva, a ser oída personalmente por el juez y autoridad administrativa, lo cual se va a trasladar como efecto jurídico procesal en una prueba de declaración de la mujer, algo que los abogados, muchos abogados desconocemos, pero que es real y lo vamos a ver. A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando estén amenazados sus derechos. A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa. A la amplitud probatoria. Acá en Mendoza, el CPL, o sea, el Código Procesal Laboral, lo permite, la amplitud de la prueba. No sé en otras jurisdicciones, pero acá sí se acepta y se acepta la declaración de la mujer frente al juez, aun cuando no sea pedida como absolución de posiciones por la otra parte. ¿Ok? Bien. Vamos a entrar ahora al fallo directamente, visto todo este contexto que ha aclarado algunas ideas. Vamos al fallo, Muñoz. Aclaro algo, antes de que me reten por ahí. Yo pongo acá el fallo completo con el nombre, porque es público y porque estoy haciendo, entre comillas, si se quiere, docencia. Es decir, tiene un uso académico. Lo digo porque la otra vez me dijeron, che, vos estás pasando los títulos, los nombres, pero esto es académico. Vamos con el caso de esta señora. Esta señora comienza a trabajar en una bodega. La bodega tiene un supervisor. El supervisor ya tenía, digamos, se veía que tenía un perfil bastante violento, o sea, maltrato a todos los trabajadores en general. Y esto sucede porque en general acá en Mendoza, no sé qué pasará en otras jurisdicciones, pero en Mendoza se invierte mucho, se deja la plata acá, pero se maneja la plata desde Buenos Aires, desde Córdoba, ¿no? Nada contra los amigos y colegas de otras provincias, pero la administración se pone en Buenos Aires porque, como dice la frase, Dios atiende en Buenos Aires. Es más fácil hacer negocio allá. Entonces, ¿qué pasa? La administración está allá y ponen entonces un supervisor con un handy o con un celular, con WhatsApp. Y bueno, entonces los que están sentados en un escritorio allá no saben lo que pasa acá. O se la venden diferente. Bueno, la cosa es que este supervisor era un maleducado, trataba mal a la gente, muy mal a los empleados. Y esta chica resultó ser muy capacitada, resultó ser una vendedora de eventos, muy bien vendía, y él vio como una competencia en este tema. Entonces, no solamente la hostigaba constantemente, incluso le llegó a decir, prepárate porque vas a empezar a limpiar el resto, etcétera, etcétera. Es decir, la mujer la denigraba constantemente. Hasta ahí lo normal en la violencia contra la mujer de los casos que nosotros solemos tener en nuestra oficina. Pero ¿qué pasó? Este señor no tuvo mejor idea que hacer un informe a la administración diciendo que había faltante de dinero y por lo tanto sugería hacer una denuncia penal contra la señora por administración fraudulenta, que no había entregado un dinero, digamos, de los eventos que se hacían. Bueno, la terminaron despidiendo. Sin trabajar, aparte con tratamiento psiquiátrico, y termina siendo sobreseída en el ámbito penal. Aclaro, antes que me pregunten,
El abogado, o por lo menos del fallo, y me imagino que el abogado de la señora nunca hizo reclamo a la ART por sus problemas psiquiátricos, de depresión seria que tenía. Nunca lo hizo. Bueno, no voy a decir que es erróneo este tema, pero habría que haber hecho el reclamo. Es decir, cuando uno tiene una trabajadora o un trabajador, pero en este caso trabajadora, que está padeciendo esto, que tiene una persona que lo maltrata, que la denigra, etcétera, etcétera, tiene que también no solamente, digamos, poner en mora y emplazar a la empresa, sino también a la RT. Porque el objetivo principal de la RT no es pagar los muertos o pagar digamos, la falta de las piernas o la falta de la vista. Es prevenir. Eso lo hizo en los primeros artículos de la ley de la RT. Prevención. Si no cumple con eso, no está cumpliendo con su cometido. Entonces, si yo pongo en mora a la RT y le voy diciendo, mire lo que está pasando, controlen, prevengan, no pasa nada. Y otra vez lo vuelvo a emplazar. Y después pasa lo que pasa. Si la RT no demuestra que ha habido por lo menos algún seguimiento de este tema, también va a ser responsable. Y esto lo digo porque hay otro fallo, en este momento no me acuerdo, pero hay otro fallo muy parecido a este, donde el abogado hizo eso y la RT tuvo que pagar. En este caso no hay reclamo a la RT. Entonces, ¿qué pasó? Sigamos con Julieta. Lo que pasó con Julieta es que se hace la demanda y se hace la demanda contra la bodega. Ahora bien, fíjense lo que dice el juez. Esto lo copié, lo dice el juez. La declaración de la actora es su derecho, porque acá el juez pidió, con perspectiva de género, teniendo en cuenta la perspectiva de género, que la trabajadora se sentara como absolvente, no como absolvente, sino se sentara frente a él y declarara y que contara bien todo lo que pasó. Porque debe cumplir con la 26485. ¿Puede oponerse la otra parte? Podrá oponerse, pero el juez le va a decir que no, porque está por encima, digamos, hay un bien a tutelar, un sujeto tutelar que es la mujer en una situación de vulnerabilidad. Esta mujer trajo mucha prueba, sobre todo pruebas testimoniales, sobre todo pruebas, testimonios directos, que veían que este hombre la maltrataba, e indirectos, porque también hay testimonios de que este hombre maltrataba también a todo el mundo en general. Y el caso del tema penal, eso fue, rebalsó el vaso, ¿no es cierto? La mujer hizo esa demanda, el juez le toma declaración a la mujer y, a ver, por acá, y toma declaración a la mujer, los testimonios como corresponde, y el juez dice, a ver, tengo que darle las indemnizaciones tarifadas, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, si yo le doy las indemnizaciones tarifadas, me da este monto de 24.800 pesos, pero la cosa es la siguiente, yo le voy a dar las indemnizaciones tarifadas al igual que fuera un despido cualquiera, sin que haya sufrido todo lo que sufrió esta señora, me parece injusto. Y entonces dice, la nueva ley Micaela, ¿no?, nos constriñe a juzgar con perspectiva de género. Esto lo dice el juez. Ello obliga al juez a establecer si la indemnización prevista legalmente para los casos de despido se ajusta a la violencia de género a que se sometió Julieta Muñoz. ¿Qué hace el juez? Dice, acá hay un despido, está bien. Evidentemente no es un despido con causa, porque esto queda perimido, la mujer salió sobreseída. Es más, el juez, el fiscal o el juez de la causa penal dijo, mire, no solamente no faltaba dinero, sino que había dinero de más. O sea, la señora, en vez de quitarle, no sé cómo hizo, pero le hizo ganar más plata a la empresa. Entonces, ¿qué hace el juez acá? ¿Qué hace el juez? El juez dice, fíjense, se los puse textual para que
puedan ver bien. No obstante, dice, para ajustarse a otros términos constitucionales que exceden el derecho a la protección contra la arbitrariedad del despido del artículo 14 bis de la Constitución. Es decir, él lo que está diciendo es lo siguiente. Yo acá, señores, me voy a apartar de lo que dice la ley 2744 respecto a la indemnización tarifaria, porque yo acá veo otra cosa y yo no puedo yo quedarme quieto y mirar para otro lado sabiendo que esta mujer me ha llorado acá adelante, me han demostrado la pericia psiquiátrica, ha sido vulnerada, le han hecho una falsa denuncia, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo como escudo normativo para decir lo que voy a decir todo esto. No solamente la Constitución Nacional, sino tratados internacionales, la Convención Internacional de Eliminación de toda forma de discriminación, etcétera, etcétera. Entonces dice, en el caso de Marras, voy a aumentar la indemnización calculada. Ahora, ¿qué tiene en cuenta para aumentar la indemnización? Para irse de lo tarifado, ¿no? Salirse del marco normativo propio del derecho laboral. Y dice, yo voy a tener en cuenta, dice el juez, el nivel de agresividad del gerente, GA, lo pusimos así, si le tapamos el nombre, el alto puesto que se ubicaba el acosador, el encubrimiento de los dueños de la empresa, y luego de la empresa, parece que también habían de alguna forma emplazado a los dueños, el sometimiento al acoso durante la licencia médica, el sometimiento al acoso judicial injusto, porque en realidad nunca había hecho nada esta mujer, mediante infundadas denuncias, la mancha al nombre de la señora y la mancha del nombre de la señora frente a, porque esta señora estaba especializada en el turismo, acá en Mendoza se usa mucho el turismo externo, entonces muchas empresas de turismo se enteraron de esto y no la contrataron. Todo eso tuvo en cuenta el juez. Entonces, el juez que dice, yo le tengo que pagar 30.000 pesos, pero por indemnización tarifada. Yo voy a disponer un pago de una indemnización por despido de 600.000 pesos, determinada la fecha de sentencia, agregando los intereses. Y de allí otra tasa. En definitiva, va a pagar 1.194.000 pesos. Ustedes me dicen, ¿está loco el juez? Bueno, no sé, hay que ver. No creo que lo esté tan loco. No sé el cuanto al monto, puede ser, pero es lo que ha visto el juez. Entonces, analizando esto con la perspectiva de género, ya vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Entonces, fíjense, la empresa dice, bueno, yo voy a pagar 50.000 pesos en indemnizaciones, no es nada, para mí es un cambio. No, señor, usted tenía un tipo que era acosador, usted sabía, los dueños de la empresa sabía, la empresa como tal sabía, ustedes no hicieron nada, así que lamentablemente esta señora salió destruida de ahí y con una denuncia penal, entonces vamos a aumentar la parte de la indemnización del daño moral específicamente, porque fíjense que acá no hay una incapacidad, ¿ok? Estamos hablando de daño moral. Perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Y la perspectiva de género, en definitiva, es mirar la situación de la violencia teniendo en cuenta que existen, y tomando conciencia, que existen construcciones sociales o infraestructuras sociales, culturales, que han hecho que las mujeres las pongan en determinadas situaciones de vulnerabilidad. Esto parece muy, digamos, muy rápido o muy subrepticiamente, pero a modo de ejemplo les quiero poner el caso, por ejemplo, del caso Cisnero, fallo de la Corte hace unos años atrás, una mujer que quería ser camionera y no le permitían ser camionera porque era mujer. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo que decía la empresa o la asociación de empresarios? Que los hombres manejan mejor. Bueno, eso es una construcción cultural
que hay que sacárselo de la cabeza. De la misma forma que cuando dicen, por ejemplo, ¿quién te va a operar? ¿Un médico o una cirujana? Un médico. Ah, prefiero que sea un médico, ¿no? Está toda esa construcción. Estoy tirando ejemplos de laboratorio, pero que son vivos y que incluso muchas mujeres también lo tienen, no solamente hombres. ¿Sí? Entonces, hay que reconocer que existen esos patrones socioculturales, históricos, que todavía vienen, ¿no? Que esto de que la mujer tiene que estar en la casa con los chicos y el papá tiene que salir, ¿no? a buscar el alimento, porque eso fue en las sociedades antiguas, después, digamos, un poco la propia cultura europea lo ratificó, pasó a Latinoamérica, en algunos países se afincó demasiado, como en México, en Perú, que son sociedades muy, muy machistas. Argentina, un poquito más débil esto porque es más europeo, o europeizante, pero sin embargo tenemos todavía eso, ¿no? Esto de que, fíjense cuántas mujeres hay que son líderes del mundo o presidentes del mundo. Si vemos las fotos de los líderes del mundo, vemos que unas pocas cuantas, ¿no? Muy pocas son. Entonces, existe eso todavía, pero no me quiero meter en eso, porque hay que leer para eso, no hay que opinar de oído, hay que leer. Yo tuve que entenderlo mucho, muchas peleas con mi hija también, pero después que leí varios libros me di cuenta de por qué viene esto así. Y todavía sigue pasando esto. Incluso, fíjense que hay profesiones que únicamente, prácticamente de mujeres, la docencia. Muy pocos hombres. Un hombre no puede ser docente. O por ejemplo, enfermeras. La mayoría son mujeres. ¿Por qué un hombre no puede también? Bueno, ahora esto eso está cambiando de hace unos 10 años atrás. Obviamente, yo estoy hablando ahora en el 2021. Bueno, ¿y por qué entonces tenemos que juzgar con perspectiva de género y ver la prueba con perspectiva de género? Por un imperativo constitucional y supranacional. O sea, no podemos hacernos los tontos. A eso es lo que voy. Cuando se habla de trabajo digno, se habla de esto también. Y cuando se habla de la supranacional, se habla no solamente de la Convención de la 190, ¿cierto? De la OIT, la última, que hace poco lo ratificó Argentina, y todas las que están atrás, la Convención de Belén do Pará, otros convenios, Convención contra la Discriminación de la Mujer, etcétera, etcétera. Tratado de Derechos Humanos y más. Bueno, ya dijimos la existencia de patrones socioculturales que hay que reconocerlos, que todavía quedan. ¿Por qué también? Porque si nosotros como operadores jurídicos, digamos que vamos a reclamar, no planteamos esto, cerramos la puerta quizás a que la víctima después pueda recurrir a instancias internacionales. Si no le decimos al juez, esto lo tiene que ver con perspectiva de género, y después no lo ve, nosotros tenemos la posibilidad de ir a instancias internacionales que sí lo van a reconocer. Y tratamos de evitar estereotipos, ¿no? Esto de terminar con los estereotipos de los que veníamos hablando. O sea, si me opero con un médico, mejor que operarme con una mujer. ¿Por qué? Porque el médico, no sé, tiene más decisión. No entiendo eso todavía. Es difícil. Bien, vamos ahora a algo muy interesante, que es la prueba con perspectiva de género. Y aquí viene algo que ustedes van a tener que incorporar cuando hablen de violencia, que es, dentro de la prueba, capítulo Declaración de la Mujer. Por el artículo 16 de la 24 C45, pueden, perdón, por la 26, 485, la mujer debe ser oída, no es que puede, debe ser oída. Entonces lo ponemos como una declaración de la mujer para que declare frente al juez, y el juez le va a tomar declaración y explicar ella con sus palabras lo que nosotros dijimos en la demanda, va a explicar ella con sus palabras. Obviamente también tener indicios serios. Cuando hablo de indicios serios, yo por ejemplo esta mañana estuve escuchando de que si la mujer denuncia que es así, es así. Miren, si esto fuera así, tendríamos una cola de mujeres, y de hecho, hemos tenido problemas en la cárcel acá de Mendoza porque un montón de gente, hombres, estaban denunciados sin indicios serios. Ahora, si viene una mujer
y viene con una amenaza y sabe, y hay un testigo, o tiene un golpe, o ya tiene antecedentes de este señor, hay indicios serios. Y acá hay indicios serios en lo laboral. Cuando tenemos un WhatsApp que le insulta, que le dice van a ir a trabajar, que eso es una vaga de M, que tenemos, o correos electrónicos, o incluso lo que llamamos nosotros testimonios indirectos. Los testimonios indirectos son aquellos que, si bien no vieron el caso de hostigamiento, pero ellos mismos lo han sufrido del mismo acosador, ellos mismos lo han sufrido, o saben que otro lo ha sufrido. Es decir, que también en esto existe una especie de ambiente tóxico, ¿no? Entonces, si comprobamos, el abogado tiene que ser en ese aspecto rápido y pícaro jurídicamente, como digo yo, probar que el ambiente es tóxico, más indicio serio respecto a la violencia contra la mujer, más la declaración de la mujer, ya tenemos el caso, ¿no? Y la amplitud de pruebas. En nuestro caso, en Mendoza, la prueba es amplia y por eso no hace falta, no hay tanto problema con la declaración de la mujer para ser oída. Quizás en otras jurisdicciones se opongan, de todas formas, ustedes citen el artículo 16 de la 26485. Bien. Y habíamos hablado también de medidas preventivas, el artículo 26 de esta ley, otra cosa que muy pocos operadores jurídicos, muy pocos abogados conocen. Cuando vienen a la oficina de violencia, reconocen que desconocen del tema y que pueden adoptar medidas preventivas, se las confunden con amparos y no es así. Las medidas preventivas del artículo 26 de esta ley nos dice que durante cualquier etapa del proceso el juez puede, de oficio, a petición de parte, ordenar medidas preventivas, ¿no? Cualquier juez. Hay que demostrar urgencia, por supuesto. No basta la denuncia por sí. Y al respecto, quiero mostrarles algunos casos acá en Mendoza, casos que nosotros hemos tenido en nuestras manos cuando empezamos allá por el 2016, el caso de Andino, María Gabriela y Finamed. Este es un caso paradigmático porque esta chica vino llorando a nuestra oficina y tenía su pareja, la sometía, la acosaba y ella quería trabajar, quería justamente independizarse, de lo que hablamos recién, independizarse de él, aún siendo pareja, pero quería independizarse, él no quería que trabajara. Ella encontró trabajo en el hospital italiano y el esposo no tuvo mejor idea que ir hasta el hospital y amenazar, entiendo yo que era así, o gritar, digamos, ahí al personal de que la despidieran porque si no iba a haber bardo en el léxico que usó en el hospital. Entonces el hospital, digamos, buscó la excusa para despedirla. Bien, más allá del tema penal que nosotros tratamos de encauzarlo un poco porque, paréntesis aparte, este muchacho, la pareja tenía 7 causas en la misma fiscalía y el fiscal desconocía este tema. Más allá de eso, cierro paréntesis, con lo cual demuestra que por ahí la justicia no está a la altura de algunas circunstancias. Gabriela fue a una abogada privada y planteó una medida preventiva en el ámbito civil, no en el ámbito laboral. Yo le dije, meterlo en el ámbito laboral, pero no, lo planteó en el ámbito civil. Y el ámbito civil lo que hizo fue que Gabriela volviera a trabajar en el hospital. Y después el juez lo que hizo fue remitir, porque querían también que le pagara un daño por esta situación, al fuero laboral el expediente. Punto. El otro caso, muy interesante para mí, uno de los más también importantes, siempre lo traigo si bien un poquito viejo, tiene 6 años, lo traigo a colación porque es muy duro. Se trata de Gisela Ferrero, una chica, tengo que decirlo, no lo tomen a mal, pero era una chica muy linda, muy bella, prácticamente una muñeca, que contrata
la empresa la contrata para que venda planes de autos. Entonces la pone adelante a la venta para atraer clientes. De hecho, así fue y creció mucho la empresa gracias a ella también. Sucede que Gisela después se enfermó por una enfermedad con cáncer, se sometió a quimioterapia y, como ustedes saben, uno de los efectos de quimioterapia es que la persona se le cae el pelo. Entonces, claro, para la empresa ya no era la modelo que necesitaban. Y ahí estamos hablando de violencia simbólica también. Y lo mejor que hizo fue mandarla atrás a la administración para que no la viera. Además de que con posterioridad se la despidió. Bueno, acá también el abogado, en vez de plantear un despido discriminatorio, bueno, planteó un despido discriminatorio, pero en realidad la medida preventiva es que al despedirla se quedaba sin obra social, justamente por el tema de su tratamiento. Entonces, lo que hizo la primera cámara fue darle, por lo menos, no me acuerdo si era un tiempo o hasta que se recuperara o hubiera un desenlace, digamos, el uso de esta obra social para Gisela por la actitud que había tenido la empresa. Bien, con esto entonces, y en 44 minutos, porque hoy es viernes, no quiero molestarlos más, es que les quise mostrar un poco cómo la ley 26485, en el caso de violencia contra la mujer en sentido amplio, ustedes pueden plantearlo y utilizarlo. Podríamos hablar 10 horas más sobre el tema, pero no quiero cansarlos, así que muchas gracias por escucharme, y como se trata de violencia de género, todas las chicas que están ahí me están aplaudiendo, porque si yo no los escucho a ustedes, no los escucho a ustedes, escucho a esas chicas por lo menos que están ahí. Así que, bueno, cualquier comentario me lo hacen por aquí. Acá tengo, acá tengo una, dice, excelente lo suyo, doctor, y las profesiones mayormente ejercidas por mujeres son los salarios más bajos y los gremios representados por varones, puestos de poder son del varón. Efectivamente, efectivamente. Por eso fíjense qué paradójico, ¿no? Porque fíjense que en la política, que es quien nos tiene que dar esto, digamos, facilitar esto, hay que obligarlos a que la mujer tenga un puesto, o sea, una candidatura en las listas, por ejemplo, ¿no? Tanto en la legislatura a nivel nacional como también en el ámbito sindical. Es algo paradójico, ¿no? Nosotros tenemos acá en Mendoza, hemos tenido, más allá de la postura ideológica y de las formas, digo, hemos tenido sindicalistas mujeres, gremialistas mujeres muy fuertes y excelentes defendiendo a sus trabajadores. Y las legisladoras ni les hablo, ni les cuento. Así que son comentarios que no tendría que hacerlo yo tampoco, digamos, porque es como ir sobre lo mismo. No tengo ni que hablar sobre ese tema. Así que, no sé, hay que plantearlo, chicos, plantearlos como operadores jurídicos, plantearlo, leer bastante. Les voy a recomendar, espérense que me olvidé de sacarlo de la biblioteca. Hay un librito que es que se llama La prueba en el acoso laboral, de María Inés Babugia. Es la tesis de la doctora Babugia, que es jueza acá, camarista laboral, una chica joven. Y es muy interesante porque plantea la prueba en el acoso laboral. Y bueno, ustedes lo pueden llevar, les pueden dar la perspectiva de género. Así que quiero decirles también que la oficina de violencia de la Subsecretaría de Trabajo sigue trabajando, así que no hay ningún problema. No lo estamos haciendo en forma presencial porque no nos dejan todavía, pero sí pueden hablar por teléfono, hacemos audiencias por videollamada y todo lo demás sigue, los protocolos, la cartelería, todo eso es obligatorio. Tenemos una ley en Mendoza, gracias a Dios, tuve la oportunidad de trabajar en ella. Después los legisladores cambiaron muchas cosas, pero bueno, es la 93
9362, creo. Bueno, y está la ley ahí por salir el decreto reglamentario, y para que podamos también basarnos en esa ley. Tanto trabajadores privados como trabajadores públicos. Así que, chicos, les mando un abrazo, espero que les haya gustado, espero que también les haya servido. Otra cosa, me olvidaba, sobre la ley 26.485, recientemente salió del horno, Rubinsal sacó un libro de la doctora, ay, no me acuerdo el apellido en este momento, porque fue profesora mía, bueno, de contratos, pero después ella fue a familia, y de familia pasó a todo lo que es género. Lo pueden buscar en Rubinsal, Violencia de Género, la ley comentada. Es un libro así que habla de todo, de la violencia simbólica, de la violencia sexual, etcétera, etcétera. Así que eso. Y bueno, las próximas charlas. El 26 tenemos nuevamente a Souto. Después tenemos creo que el 7 de abril tenemos al doctor abajo Olivares, perdón, con Movim, ¿no? Y alguna faceta o algún tema de Movim. Después vamos a tener un taller de servicio doméstico profundizado o de trabajadoras de casas particulares. Después vamos a tener también, creo que, teletrabajo, la presentación de la obra de la Cátedra de Derecho Laboral de la Universidad Nacional de Cuyo, de la obra de teletrabajo. Así que hay bastante de acá a todo abril, todo mayo, para que ustedes puedan disfrutar en forma gratuita. Nosotros no cobramos estas charlas, no hacemos... El que quiera dar un curso, bueno, lo que lo promocione y listo. Pero nosotros, personalmente, el Grupo AFLAM, no cobramos ninguna charla. Bueno, a ver, acá dice, por ejemplo, ¿se puede solicitar su aplicación en el ámbito administrativo provincial? Bueno, justamente la ley nueva que sale acá en Mendoza, se puede aplicar. De hecho, en la subsecretaría se aplica. Tenemos denuncias, sí, por supuesto, de algunos personajes que pueden acosar o pueden hostigar, digamos, simplemente por tener una cuota de poder, pero se termina de alguna forma arreglando o tratando siempre de cuidar al trabajador o trabajadora. Y acá me dice otra, me tapo porque ¿qué tips, modos, formas, consejos se pueden aportar para desarmar, desestructurar ciertos supuestos, chistes, comentarios? Mil disculpas y muy gracias. Perfecto. Bueno, acá este es un trabajo cultural. Así como hubo un trabajo cultural desde la época prehistórica, ustedes imagínense que... Voy a sacar esto porque me está matando. Perspectiva, voy a sacar. Imagínense que en la época... ¿Cuándo? Para aquellos que les interese, para leer un poco de género, de historia de género. ¿Cuándo se pudrió, como dice mi hija? ¿Cuándo se picó todo? ¿Saben cuándo se picó todo? El hombre y la mujer, en esos casos éramos animales, digamos, varón y hembra, si se quiere, caminábamos en 4 patas. En cuanto el hombre se paró en 2 patas y pudo usar sus manos, a la mujer se le complicó porque tenía que dar a luz y tener en brazos a sus hijos y custodiarlo. El hombre, que tenía en esa época prehistórica lleno de animales y alimañas, tenía que cuidar a su clan y por lo tanto salían ellos con lanzas y qué sé yo, palos, y la mujer se quedaba cuidando el fuego, que era lo más valioso que tenía. A partir de ahí en adelante. Y la mujer se quedaba también para recolectar nada más frutos. El hombre para cazar. Fíjense en todas las películas. De ahí para adelante, fue así. Después, digamos, cuando se pudo cambiar la cosa, que fue con el nacimiento del cristianismo, la iglesia, punto aparte, la iglesia y cristianismo, ahí hay gente que dice que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Con los diferentes concilios y diferentes normativas de la iglesia, deja de lado a la mujer, o sea, la mujer objeto de pecado, imagínense. Y esa concepción que pasó por toda Europa, porque así fue después con
digamos, con el emperador Constantino fue que unió a todo el imperio gracias a la religión cristiana, hizo ese pacto, pasa a América y hemos seguido con lo mismo. Hemos seguido con lo mismo. En el año 30 y 40 han habido algunas investigadoras antropólogas que vieron que algunas clanes indígenas en Australia, los hombres cumplían roles de mujeres, es decir, cuidaban a los hijos, los educaban, y las mujeres eran las que salían a cazar y demás. Entonces, ella se dio cuenta que había algo equivocado, que en la otra parte del mundo estábamos siguiendo otros parámetros, y sin embargo, no pudo, eso lo plasmó en una obra, en una tesis. Esta mujer era inglesa, pero fue a trabajar a Australia, no me acuerdo tampoco el nombre. Y después, en Estados Unidos, con la revolución de los años 50, 60, la parte dulce de Estados Unidos económica, un pensador de la Academia de Harvard, un tal Parsons, planteó que la mujer había sido ideada por Dios para estar en la casa cuidando a sus hijos, y el hombre por su fortaleza salir a trabajar. Claro, esto si lo dice así nomás yo lo digo acá, por supuesto que está mal, pero él, todo el establishment de Estados Unidos en esa época lo vio bien, porque entonces creó el famoso sueño americano. Les vino bárbaro, porque entonces la mujer se quedaba en la casa y el hombre le compraba los electrodomésticos. Y bueno, haciendo un poco de historia, seguimos con esa idea, y bueno, pero hay que desestructurarse, una cuestión cultural, hay que ir cambiando la familia. Yo no lo voy a ver, mi hija ya lo empieza a ver, y sus hijos lo van a ver, porque seguramente le va a decir: ayuda a lavar los platos, ayuda a poner la mesa, cuida a tu hermano, a hombres y mujeres, o sea, todo por igual. Eso es una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver. Así que todo depende de la actitud que nosotros tengamos y que nosotros reclamemos en tribunales, porque siempre digo, nosotros somos co-creadores de justicia. Si nosotros no planteamos con fundamento ante un juez lo que queremos, los criterios van a seguir siendo los mismos. ¿Ok? Entonces, como me dijo una vez una jueza, ustedes, los abogados que están afuera, tienen que apretarnos para que nosotros salgamos a ver qué podemos cambiar. Exíjannos, eso es lo que me dice. Entonces, exijamos al Poder Judicial y a los otros operadores jurídicos con nuestros reclamos bien fundados. Chicos, hasta la próxima, hasta el viernes que viene, y a disfrutar el fin de semana. Gracias a todos los colegas connacionales que nos han escuchado. Un abrazo muy grande. Esta charla queda en la plataforma para que después lo sigan disfrutando. Nos vemos.